Buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a exponer sobre el razonamiento analógico, inducción y deducción vistas de nuevo y argumento por analogía del libro Introducción a la Lógica. Primero, para explicar un poco esta imagen, que es en la que voy a hacer una analogía sobre la Tierra y el durazno. La Tierra se asemeja a un durazno, tiene una corteza delgada como la piel del fruto, un manto rocoso y denso como su pulpa y un núcleo metálico comparable al hueso central. Así como el hueso sostiene la estructura del durazno, el núcleo terrestre mantiene la gravedad y el campo magnético que hacen posible la vida. Entonces, de esta comparación hemos podido inferir otra característica. Los objetivos son comprender la diferencia entre razonamiento deductivo e inductivo, analizar el argumento por analogía, sus características, usos y limitaciones, y aplicar los principios explicados a 4 ejercicios prácticos. Esta es la estructura, primero el título, los objetivos, estructura, desarrollo. En el desarrollo veremos la inducción y deducción vistas de nuevo, luego el argumento por analogía, después la aplicación práctica en 4 ejercicios, seguido por la valoración crítica, las conclusiones y finalmente con el diálogo con las preguntas. Ahora pasemos al desarrollo. Sobre la deducción e inducción vistas de nuevo, tenemos a la deducción, que es un razonamiento que parte de las ideas generales para llegar a una conclusión particular. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será necesariamente. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. La deducción nos ofrece lo que se llama certeza lógica. Si el argumento es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo. En otras palabras, la verdad de las premisas garantiza necesariamente la verdad de la conclusión. Ahora sobre la inducción. La inducción, en cambio, parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Sus conclusiones no son seguras, sino probables. Por ejemplo, he visto muchos cisnes blancos. Por eso concluyo que probablemente todos los cisnes son blancos. En los razonamientos inductivos no se habla de validez o invalidez, como en la deducción, porque sus conclusiones siempre tienden un grado de incertidumbre. Ahora veamos un ejemplo. Si yo afirmo fumar causa cáncer, estoy haciendo una inferencia causal, es decir, un razonamiento inductivo. Esa afirmación no tiene la misma certeza rígida que una demostración deductiva, porque no puedo comprobar que absolutamente todas las personas que fuman desarrollen cáncer. Sin embargo, tampoco puedo negar que existe una fuerte relación causal, porque hay muchísimos casos comprobados de personas que después de años de fumar desarrollaron cáncer. Por eso, no debemos imponer el estándar del razonamiento deductivo al razonamiento inductivo, porque ese estándar sería exigir demasiado a nuestro conocimiento del mundo. Lo correcto es aprender a evaluar los argumentos inductivos, entendiendo sus puntos fuertes y sus límites, para juzgar cuando son dignos de nuestra confianza. En este ejemplo, el argumento inductivo fumar causa cáncer, aunque no tenga certeza lógica, sí merece nuestra confianza porque se apoya en una evidencia constante y verificable. Entonces, tanto la ciencia como la vida cotidiana dependen de inferencias inductivas. Confiar en ellas es inevitable y racional, pero requiere de criterios adecuados de evaluación. La certeza deductiva es un ideal demasiado alto para el conocimiento empírico, que siempre se mueve en el terreno de lo probable y lo comprobable. Ahora sobre el argumento por analogía. El argumento por analogía es una forma de razonamiento inductivo, es decir, su conclusión no es necesaria sino probable. Consiste en comparar dos o más casos que comparten ciertas características para inferir que también compartirán otra característica adicional. Según Irving Copy, autor del libro Introducción a la Lógica, razonamos por analogía porque inferimos que dado que dos objetos o situaciones son semejantes en varios aspectos, probablemente lo sean también en otro aspecto no observado. Este tipo de razonamiento es muy común en la vida cotidiana, en la ciencia y especialmente en el derecho.
porque permite extender lo que ya conocemos a nuevos casos. Sin embargo, es importante distinguir entre las analogías argumentativas y las no argumentativas, ya que no todas buscan probar algo. Entonces ahora veremos las analogías argumentativas. Las analogías argumentativas se utilizan para fundamentar una conclusión. Buscan convencer al interlocutor de que algo es probablemente verdadero, basándose en las semejanzas entre dos o más casos. Su estructura básica del argumento por analogía es la siguiente. El objeto A y B son semejantes en ciertos aspectos a P, Q y R. El objeto A posee además una característica S, por lo tanto probablemente el objeto B también posee S. La fuerza del argumento depende del grado de semejanza relevante entre los casos comparados y de la ausencia de diferencias esenciales. Cuantas más semejanzas importantes y menos diferencias haya, más fuerte será la analogía. Ahora en este ejemplo primero, sobre una analogía argumentativa en la vida cotidiana. Mi computadora anterior de la marca X me duró muchos años sin fallar. La nueva computadora que compré es de la misma marca y modelo, por lo tanto probablemente también durará muchos años. Aquí la persona argumenta a partir de una comparación. Ambas computadoras son semejantes en tipo, marca y uso. Con base en eso, se infiere que compartirán también en las características de durabilidad. Esta es una analogía argumentativa porque la comparación busca probar una conclusión probable, no solo para describir las semejanzas. Ahora en este ejemplo 2, de una analogía argumentativa en el derecho. En el campo jurídico, esta analogía se usa con frecuencia para poder resolver casos nuevos a partir de precedentes. Si el tribunal reconoció que el Ku Klux Klan tiene derecho a expresarse en público, entonces, por analogía, el partido nazi también debería tener ese mismo derecho, porque ambos casos comparten la característica relevante. Son grupos con ideologías extremas, pero amparados por la misma libertad de expresión. Este es un razonamiento por analogía jurídica porque parte de similitudes entre dos casos. El hecho de que sean grupos minoritarios de ideologías extremas y que tengan alguna clase de protección constitucional para poder extraer una conclusión probable sobre el caso nuevo, que en este caso sería derecho de expresarse en público. Ahora, sobre las analogías no argumentativas. Las analogías no argumentativas no buscan probar nada, sino ilustrar, describir o hacer más comprensible un concepto. Se usan en la literatura, la enseñanza o la divulgación científica para poder transmitir una idea de forma más vívida. En este ejemplo 3, de una analogía no argumentativa literaria, dice, la vida humana es como una chispa que salta del yunque, breve, brillante y fugaz. Aquí la comparación entre la vida y una chispa no pretende probar una conclusión, sino darle una imagen poética y comprensible de la fugacidad de la existencia. Entonces, esta es una analogía descriptiva, no es un argumento. En el ejemplo 4, de una analogía no argumentativa explicativa, en este caso científica, cuando el director del proyecto Genoma Humano explicó su importancia, dijo: el proyecto del genoma es análogo a la creación de la tabla periódica. Así como Mendeleev organizó los elementos químicos, nosotros intentamos ordenar los genes humanos. Esta analogía no pretende demostrar una conclusión, sino hacer más inteligible un proceso científico complejo. Es una analogía explicativa usada para poder facilitar la comprensión, no para poder probar algo. Ahora vamos a aplicarlo en los ejercicios. El primer ejercicio es: no soy antisemita, solo soy antisionista. Es equivalente a: no soy antiestadounidense, solo pienso que los Estados Unidos no deberían existir. Esto dicho por Benjamin Netanyahu. Bueno, entonces, la solución a esto es que, este es un argumento por analogía, porque Netanyahu compara dos afirmaciones aparentemente distintas, pero que según él son equivalentes en su estructura lógica y en sus consecuencias.
En ambos casos, el hablante niega una hostilidad hacia un grupo, el que diga no soy antisemitas con no soy antiestadounidense, mientras sostiene una postura que implica la negación de su existencia, como por ejemplo los judíos no deberían tener un Estado y los Estados Unidos no deberían existir. Esta analogía busca mostrar que la segunda parte de cada afirmación contradice la primera, revelando así la incoherencia del discurso. Por tanto, se trata de una analogía argumentativa, pues se usa para demostrar una conclusión lógica, y en este caso moral, que el antisionismo radical equivale en la práctica al antisemitismo. En el ejercicio 2, una persona sin un objetivo es como una computadora sin un programa, y ese es un feo mueble de oficina, dicho por Steve Danish. Bueno, la solución aquí es que aquí tenemos un uso no argumentativo de la analogía. El autor compara a una persona sin propósito vital con un programa, con una computadora sin programa, señalando que ambas carecen de funcionalidad o dirección. Sin embargo, el propósito de la frase no es demostrar lógicamente una conclusión, sino ilustrar de forma expresiva la idea de vacío o de inutilidad. Este uso no argumentativo de la analogía sirve como recurso retórico o ilustrativo, no como una estructura inferencial que conduzca a una conclusión razonada. Por ello se trata de una analogía no argumentativa, porque su función es figurativa, no es una función probatoria. En el ejercicio 3, los hombres y las mujeres pueden tener diferentes estrategias reproductivas, pero ninguna puede considerarse inferior o superior a la otra, del mismo modo que las alas de un ave tampoco pueden considerarse superiores o inferiores a las aletas de un pez. Dicho por David M. Bass. Bueno, la solución a esto es que esto también es un argumento por analogía. El autor establece una comparación entre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y las diferencias funcionales entre las alas de un ave y las aletas de un pez. En ambos casos se trata de adaptaciones distintas a entornos y fines diferentes, y por tanto no son comparables en términos de superioridad o inferioridad. La conclusión que se deriva es que las diferencias sexuales no justifican esos juicios de valor jerárquicos. Esta es una analogía argumentativa, ya que el paralelismo sirve para sustentar esta tesis acerca de la igualdad de valor entre estas estrategias reproductivas distintas. En el ejercicio 4, el matrimonio se encuentra en el mismo estado que la Iglesia. Ambos se han tornado funcionalmente caducos, conforme sus predicadores se encargan de anunciar un resurgimiento. Realizarlo con entusiasmo se convierte en un día de horror, y así como Dios ha sido declarado muerto muy a menudo, pero tiene esta manera furtiva de resucitarse. Así todo aquel que desacredita el matrimonio termina casado. Hecho por Shulamit Firestone. Bueno, la solución a esto es que este pasaje utiliza una analogía no argumentativa, porque la autora no pretende probar lógicamente una conclusión ni sostener una tesis mediante la inferencia. Más bien utiliza esta analogía con fines descriptivos y literarios, para ilustrar una idea crítica y paradójica sobre las instituciones del matrimonio y la Iglesia. También la autora establece dos analogías paralelas entre el matrimonio y la iglesia, que ambos vistos como instituciones tradicionales que pueden parecer caducas, pero que de algún modo resurgen. Y también hace estos analogías paralelas entre Dios y el matrimonio, donde la resurrección de Dios se compara con el modo en que las personas que critican el matrimonio terminan casándose. En ambos casos, la analogía busca dar fuerza expresiva e irónica a su argumento. No fundamenta racionalmente una conclusión empírica o normativa. Su función principal es metafórica, no inferencial. Comunica una verdad psicológica o cultural más que una relación lógica entre casos semejantes. Por tanto, es un uso no argumentativo, porque no pretende
establecer una conclusión probable ni demostrar tampoco esa preposición, sino que usa esa comparación como recurso retórico y literario para para provocar esa reflexión. Entonces, este valor de la analogía va a residir solo en su poder evocador y simbólico, pero no en su estructura lógica. Ahora pasemos a la valoración crítica. Primero, en la relevancia. El texto es relevante porque aclara la naturaleza probabilística de los argumentos por analogía, mostrando su papel en el razonamiento cotidiano y científico. Su mayor acierto está en distinguir que estos no ofrecen certeza, sino grados de probabilidad, pero no precisa qué condiciones hacen más fuerte o débil una analogía. En segundo, la temática. El autor acierta al separar a las analogías argumentativas de las no argumentativas, lo que amplía la comprensión de su función en distintos tipos de textos. No obstante, la exposición es un poco superficial, ya que no analiza la intención comunicativa que define el carácter argumentativo de una comparación. Sobre sus aciertos y limitaciones, un acierto importante es la distinción entre analogías argumentativas y no argumentativas, que permite reconocer la función lógica frente a la expresiva. No obstante, su limitación radica en no ofrecer pautas concretas para medir la fuerza de una analogía. Y en desacuerdos, no se aborda el riesgo de que una analogía mal construida distorsione el razonamiento o justifique conclusiones injustas. Falta una advertencia crítica sobre el poder persuasivo y a veces manipulado, que puede tener una comparación cuando no se analiza con suficiente rigor. Por último tenemos las conclusiones. La lógica distingue entre deducción, que lleva a la certeza, e inducción, que lleva a la probabilidad. El razonamiento analógico es un tipo de inducción basado en semejanzas. El valor del razonamiento analógico radica en la vida cotidiana, en la ciencia, el derecho y la literatura. Su debilidad principal es que no organiza verdad, solo plausibilidad. Es necesario aprender a usarlos críticamente, reconociendo tanto su utilidad como sus límites.